Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de electrónica vamos a cambiar radicalmente la forma en que ven el mundo que les rodea. Prepárense, porque voy a hacer una afirmación audaz. Casi todo es un ordenador. Y no me refiero a que las cosas tienen un ordenador dentro, me refiero a que son un ordenador. Piensen en un coche moderno. Solemos decir que el coche tiene un ordenador. Propongo una idea más potente. El ordenador del coche tiene un coche como periférico. El motor, las ruedas, la radio no son más que periféricos muy sofisticados conectados a un cerebro central. Esta mentalidad es la clave para entender cualquier sistema de hardware complejo. En la sesión anterior hablamos de la arquitectura, de los actores principales y de reparto. Pues bien, hoy vamos a centrarnos en el director de toda esa producción. En cualquier placa compleja, ya sea en su plano de control o en su plano de datos, existe un ordenador central. Tiene uno o varios procesadores que, al despertar, inician un ritual de arranque, inicializando a todos los demás dispositivos como si fueran sus subordinados. Desde esta perspectiva, ese potente ASIC de red que mueve terabytes de datos o esa FPGA especializada en inteligencia artificial son, en esencia, periféricos de este ordenador central, al menos durante el proceso de arranque y configuración. Un periférico es un chip al que el procesador le dice exactamente qué hacer, le da órdenes, le proporciona datos a través de una interfaz y un conjunto de registros. Ahora bien, existen los periféricos inteligentes. A estos no se les dan órdenes microgestionadas, sino directivas de alto nivel. Imaginen un director de orquesta, el CPU, que no le dice a cada músico qué nota tocar en cada milisegundo. Simplemente le dice al primer violín, un ASIC inteligente, toca este pasaje con esta emoción, y el músico de forma autónoma ejecuta la pieza completa. Así es como se separan el plano de control y el plano de datos en el hardware de verdad. Tenemos un chasis con 24 tarjetas, cada una repleta de chips potentísimos. Pero, al encender el sistema, hay un ordenador central, a menudo una tarjeta con un procesador x86 o ARM, que ejecuta Linux y se encarga de despertar, configurar, monitorear y gestionar cada una de esas 24 tarjetas. Todas ellas en conjunto forman un único y gigantesco ordenador. El usuario rara vez interactúa con él a través de una pantalla y un ratón, lo hace un ingeniero a través de una consola de texto para realizar mantenimiento o diagnosticar un problema. Por supuesto, no todo el hardware separa tan claramente los planos. Un portátil o un servidor son ordenadores donde el procesador principal, el CPU, se encarga tanto del control como de los datos. Pero en el hardware de vanguardia que nos interesa, el que impulsa los centros de datos y las redes de comunicación, esta separación es la norma. Podemos tener una placa con un procesador x86 de 25 vatios que actúa como director, y junto a él, 4 FPGAs masivos que consumen cientos de vatios. Estos FPGAs reciben y envían datos directamente a través de los puertos externos del chasis, y el CPU principal puede que nunca llegue a ver un solo byte de esos datos de usuario. Su trabajo es otro, es el cerebro del plano de control y gestión. Entonces, ¿de qué está hecho el núcleo de este ordenador que dirige todo? La receta es sorprendentemente simple y universal. En primer lugar, necesitamos un procesador, el CPU. Es el cerebro, el que ejecuta las instrucciones. En segundo lugar, necesita una memoria volátil, la RAM. Es su mesa de trabajo, su memoria a corto plazo donde coloca el código y los datos con los que está operando en este momento. Y en tercer lugar, necesita una memoria no volátil, como un disco de estado sólido o una memoria flash. Esta es su biblioteca, su memoria a largo plazo, donde guarda el conocimiento fundamental que necesita para arrancar. Todo lo demás son circuitos de soporte, alimentación, relojes y lógica de interconexión. En una placa compleja, varios dispositivos pueden tener esta estructura, pero siempre habrá un procesador designado como el maestro, el que inicia la cadena de mando. Para que este cerebro se comunique con sus periféricos, necesita un sistema de carreteras. Estas son los buses del sistema. Antiguamente usábamos buses como PCI, que eran como carreteras convencionales. Hoy en día, la norma es PCIe, PCI Express, que es como una superautopista de múltiples carriles. Y ya estamos mirando el futuro, con tecnologías como CXL. Estas autopistas son las que conectan el CPU con todos los periféricos, permitiendo un flujo de información rápido y ordenado.
Ahora, la parte más fascinante, el despertar. ¿Qué ocurre exactamente en los primeros microsegundos después de pulsar el botón de encendido? Es una coreografía precisa y fundamental llamada inicialización del sistema. Imagínenlo como el despertar de un general antes una batalla. El primer paso, se suministra energía. El general, el CPU, sale de su estado de reposo. El segundo paso, el general se viste. Empieza a cargar su propio código de su memoria de largo plazo, la flash, a su memoria de trabajo, la RAM. Este código es el BIOS, el bootloader, las instrucciones fundamentales de su ser. El tercer paso, el general revisa su propio equipo, inicializa sus propios periféricos internos, asegurándose de que está listo para la acción. Y el cuarto y último paso, el general da las órdenes a sus tropas, empieza a inicializar todos los demás dispositivos de la placa, uno por uno, les carga la configuración específica que necesitan para operar en esta misión concreta. ¿Y cómo sabe el general dónde encontrar a sus soldados? Tiene dos métodos. El primero es la enumeración PCA, es como pasar lista en voz alta. El CPU pregunta, ¿quién está ahí? Y cada dispositivo PCI responde, presentándose y diciendo qué recursos necesita. El CPU entonces les asigna un espacio de memoria, una dirección donde podrán ser contactados. El segundo método es tener las direcciones predefinidas, codificadas en el software. El general ya tiene un mapa que le dice que el soldado, sensor de temperatura 1, está exactamente en esa coordenada del bus I2C. Aún en FPGA, que a menudo puede cargarse su propia configuración básica desde una memoria local, sigue siendo un periférico. Es como un soldado de élite que puede prepararse solo, pero que aún necesita recibir las órdenes del día del general, el CPU, para saber cuál es su objetivo. Pero ¿cuál es el lenguaje que usa el general para dar esas órdenes? ¿Cómo le dice a un chip que active un puerto, que cambie su velocidad o que le informe de su temperatura? La respuesta está en una de las palabras más importantes de la electrónica digital: registros. Piensen en cada chip digital, desde el más pequeño multiplexor I2C hasta el ASIC más colosal, como si tuviera un panel de control lleno de interruptores, diales y luces indicadoras. Ese es su panel de control, su conjunto de registros. Un registro es en esencia una fila de celdas de memoria, normalmente de 8, 16, 32 o 64 bits. Cada bit o grupo de bits en ese registro es un interruptor o un indicador con una función específica. El conjunto completo de todos los registros de un dispositivo se describe en un documento llamado mapa de registros, que es el manual de instrucciones de ese panel de control. Hay dos tipos principales de registros. Primero, los registros de control. Estos son los interruptores y diales que podemos modificar. Son de lectura y escritura. Un bit puede habilitar o deshabilitar una interrupción. Otro grupo de 4 bits puede configurar la velocidad de un puerto seleccionando una opción de una tabla. Cuando el CPU escribe un valor en un registro de control, está literalmente girando un dial en el panel de control de ese chip. Segundo, los registros de estado. Estas son las luces indicadoras y los medidores. Son de solo lectura. Nos dicen el estado actual del chip. Un registro de estado puede decirnos si un link de red está activo. Otro puede contener un contador que nos dice cuántos errores se han recibido en un puerto. Cada uno de estos registros tiene un valor por defecto. Cuando el sistema se resetea, todos los interruptores vuelven a una posición segura y predefinida, normalmente inoperativa, como todos los puertos desactivados. Es el software del CPU que, durante la inicialización, recorre estos paneles de control uno por uno y configura cada interruptor en la posición correcta para que toda la placa funcione como un sistema cohesionado. A veces, para depuración, un mismo chip puede tener dos puertas de acceso a su panel de registros. Por ejemplo, un switch PCI puede ser configurado por el CPU a través de la autopista PCI, pero también puede tener una puerta trasera, un lento bus I2C, para que un microcontrolador de gestión pueda realizar ajustes finos antes incluso de que el CPU principal arranque. Y ahí lo tienen, hemos desvelado el misterio. La complejidad abrumadora de una placa de hardware de alto rendimiento se reduce a un concepto fundamental. Es un ordenador, un cerebro, que orquesta una legión de periféricos especializados. Lo hace siguiendo una secuencia de arranque estricta y comunicándose con cada uno de ellos a través de un lenguaje universal de registros, que no son más que los interruptores y viales de sus paneles de control internos. Comprender esta danza entre el procesador, los periféricos, el proceso de arranque y los registros es dominar el lenguaje del hardware. Es el fundamento que nos permite no solo construir estos sistemas, sino también, en el futuro, enseñarle a una inteligencia artificial a razonar sobre ellos, optimizarlos
y crear las arquitecturas que definirán la próxima era de la tecnología.